Muy buenos días. Nosotros vamos a hablar de algo que vinimos trabajando durante varios años con el grupo de investigación en distintos proyectos, y es las redes de conocimiento. También vamos a mostrar avances técnico-metodológicos en torno a las posibilidades, a los productos que subyacen a estos desarrollos, y al final esto que parece muy técnico, que parece muy del área informática, cómo se articula precisamente a la generación de procesos de reconciliación, perdón y paz, porque digamos que todas las áreas están involucradas en esto. Bueno, entonces partamos definiendo un poquito de redes de conocimiento, este asunto de redes de conocimiento. Hay muchísimas definiciones. Yo tomé una en particular que me parece más cercana, y empezamos pensando en que las redes de conocimiento son redes sociales, ¿cierto? No todas las redes de conocimiento obviamente son virtuales, pues porque en este caso nosotros vamos a hablar de la virtualidad, pero todas las redes sociales son esa articulación de grupos y de comunidades que están haciendo una construcción multidisciplinaria, sea de un proyecto o por cumplir un objetivo común, y que tiene, digamos, un sentido social, ¿cierto? Y allí hay unos canales de información y hay un asunto especial que les permite construirse. Las redes de conocimiento no son necesariamente innovaciones tecnológicas, o sea, realmente uno no inventa el agua o se da cuenta que el agua moja, porque eso ya existe. O sea, las redes sociales existen, el teléfono existe hace mucho tiempo. Entonces es cómo utilizar esos medios, o sea, los videos, la fotografía, los asuntos multimediales en general, y también a internet, para establecer metodologías que permitan construir, digamos, conocimiento de manera social, de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria entre los grupos. También teniendo en cuenta que las redes de conocimiento son estructuras horizontales y dialógicas, o sea, no hay jerarquías, son diálogos entre pares de diferentes contextos. Y también, finalmente, las redes de conocimiento son redes de gestión de conocimiento, en última instancia. ¿Por qué? Porque permite tener sistemas especializados para sistematizar, para asignar, para tener resultados, para saber qué hay allí, y después, digamos, hacer un conteo y dar unos informes específicos de cuál es el conocimiento, cuál es el contenido que hay allí, sea de una manera muy objetiva, muy estadística, o también de los contenidos que hay, digamos, de manera más cualitativa. Pasamos. Estas redes sociales tienen un montón de características y nos sirven para muchas cosas. O sea, nos permiten utilizar realmente todas las TICs, ¿cierto? Porque las integran totalmente, todas esas tecnologías de la información y la comunicación. Siempre son redes de intercambio constructivo y de experiencias. O sea, allí no se va realmente a imponer conocimientos, sino a compartir conocimientos. Gestión de conocimientos, como lo mencioné. La gestión de conocimiento es muy amplia. En este caso virtual, pues hablamos más como de gestión de esos contenidos informáticos que hay allí, de información. También nos permiten trabajar desde cualquier lugar. No es necesario que un grupo esté reunido en un mismo recinto para establecer proyectos, sino que en cualquier lugar del mundo, desde que tengan internet y acceso a una red, ya pueden hacerlo con esas redes virtuales. Múltiples canales, como decía, cualquier tipo de medio es válido para esas comunicaciones. Los procesos de co-creación y resolución de problemas, de innovación, y que al ser redes de conocimientos entre ciertos pares trans, inter, multidisciplinarios, permiten también acceder a información especializada, no a cualquier información como otras redes sociales en las que se publican cosas, digamos, particulares. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros hablamos de varios casos en los que hemos trabajado todos estos años. El primer caso en el que se trabajó redes de conocimiento en el grupo GITT fue en el momento en que la línea de educación y virtualidad estuvo, digamos, en su furor, y trabajaron con la red de conocimiento para la Regional Oriente. Esta red de conocimiento fue
una red que se articuló a otras como Renata, como otras redes, digamos, latinoamericanas, que trabajaban con el streaming, con la radio, para comunicar procesos de pedagogías y virtualidad. Posteriormente, gracias a Redco, se generaron otros proyectos articulados a el proyecto CIER y CIER Occidente, aquí en la región, digamos, de Antioquia, donde se buscaba una manera, digamos, de articular a estas escuelas innovadoras y que esto tuviera un sentido, o sea, que se generara conocimiento, que se hubiera una participación en investigación, y el grupo GITT propone ese prototipo CIER Occidente para la red de semilleros de investigación. ¿Qué es? Es una red social como la que ustedes pueden conocer, o sea, cualquiera que conozcan, pero estaba específicamente diseñada para que los niños y los jovencitos de esas escuelas innovadoras pudieran tener interacciones que fueran significativas para ellos y que les aportaran ese proceso de creación de semilleros de investigación. Allí, digamos que un plus más allá de tener canales de información, de tener videos, de tener fotografía y radio, nosotros pensamos en que hay otras formas de conocer, ¿cierto? De acceder y de pensar y de razonar, sobre todo cuando uno está creciendo, que tiene, digamos, mayor creatividad. Digamos que cuando uno se vuelve adulto, uno pierde muchas facultades especiales que tienen los niños a la hora de definir palabras, a la hora de definir el mundo. Entonces nos aprovechamos de algo que en psicología y en lingüística y en otras áreas han denominado razonamiento abductivo, que es básicamente, es muy somero, muy superficial la explicación, pero es básicamente pensar fuera de la caja, es decir, llegar a estas conclusiones que inductiva o deductivamente un adulto puede construir, pero sin tener que pensar en reglas, o sea, simplemente jugando. O sea, los niños juegan y descubren el mundo. En muchos sentidos, ellos prueban la física, prueban la realidad en general y generan sus propias teorías, sus propias hipótesis, no se dan cuenta, digamos, desde ese punto lingüístico, pero sí llegan a soluciones y soluciones muy puntuales y funcionales. Entonces aprovechamos eso y lo articulamos a unos videojuegos que eran muy especiales porque se salían de todo eso que continuamente consideramos como la instrucción, ¿cierto? No hay instrucciones, no hay reglas, sino que se les permite experimentar hasta que lleguen a una solución. Y finalmente tenemos esta red de conocimiento en la que estamos trabajando y que es la semilla para una gran, digamos, un gran bosque de elementos que nos van a permitir realmente llegar a esta precisión en el marco conceptual de la salud sexual, ¿cierto? Y no solamente para este marco, sino para otros marcos que puedan suceder, porque como dije, esto no es una innovación técnica ni tecnológica, sino que es una innovación metodológica y permite que se aplique a cualquiera. Lo que pasa aquí, con estas bases de datos, en la red de conocimiento de precisión en el marco de la salud sexual, puede utilizarse para cualquier otro marco dentro del asunto del posconflicto. Ahora bien, esto suena como, ay sí, tenemos unas redes de conocimiento, unos asuntos, claro, eso nos sirve para hacer trabajo interdisciplinar, para comunicarnos, pues igual tenemos correos, eso sirve como para chatear, sí, o sea, tiene esas facultades. Pero más allá de eso está la utilidad de que como son contextos específicos, permiten crear alianzas académicas, viabilizar otros modelos metodológicos que no solamente se trabajan en un área, sino que están en otras, y permiten finalmente romper esa brecha de la privatización y de la educación, ¿cierto? Este asunto de constreñirla y permiten ir a un punto de democratizar, claro, porque yo puedo aprender de otros pares al otro lado del mundo sin tener que pagar, o sea, sin tener que ir a ese país a estudiar, pero me entero de esos proyectos, me entero de lo que están haciendo y yo puedo compartir también mis hallazgos. Ahora bien, claro que como todo en la vida no tiene pues como un lado positivo siempre, hay un lado también que es oscuro y que sabemos que no siempre la gente está dispuesta a participar activamente en contextos académicos, y lo podemos ver en este auditorio. Entonces, es precisamente eso, o sea, la gente
No, a veces incluso aunque los temas sean muy interesantes, aunque las plataformas estén muy bien diseñadas, aunque lo que se presenta allí como innovación metodológica sea muy bueno, la gente se va desmotivando y las cosas decaen. Pasa, o sea, en nuestras redes había mucha participación, pero mientras estaban activas los asuntos de investigación, pero posteriormente eso decayó, ¿cierto? Porque hay un asunto ahí de la motivación, unos asuntos, digamos, de la retroalimentación y la constancia para los que no estamos educados, ¿cierto? No estamos educados para interactuar entre nosotros y compartir conocimiento, estamos más educados para, ay, yo aprendí esto, eso es para mí, ¿cierto? Y de pronto lo comunico y no sé qué, pero no es un asunto como de vamos a realmente construir redes de conocimiento. Entonces, eso no lo veo como la super dificultad ni la super contravía, sino como una oportunidad, o sea, hay una oportunidad allí de mejorar esos factores de motivación, también de pensar en esto de cómo, que es lo que estamos trabajando con este proyecto de precisión conceptual en el marco de la salud sexual, llegar a redes de conocimiento más armónicas, es decir, que no permitan que solamente un grupo de académicos se conecten a una red, sino que eso permita comunicación con otras redes de gente que no es académica, por ejemplo, pero que se estén comunicando en el mismo código, entre comillas, ¿cierto? Haciendo esa traducción, ¿cierto? Para que haya una comunicación efectiva. Ahora bien, porque aprovechando esos obstáculos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué nos ofrece la tecnología que ya existe? Porque, insisto, no nos estamos inventando el teléfono, eso ya existe. ¿Qué vamos a aprovechar de lo que ya existe para potenciar esas redes de conocimiento, para potenciar esas bases de datos y para potenciar esos desarrollos en gestión de conocimiento y en creación de redes de conocimiento? Cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, pues se nos vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo ciencia ficción, ¿cierto? Que es algo que hace siglos se está poniendo en la literatura, en el cine, pero la inteligencia artificial como un área es una cosa tangible y completamente real. En la ciencia ficción, por ejemplo, nos muestran esta película Hair, que es de un hombre, si no se la han visto, voy a hacer spoilers igual. Entonces, Hair es la historia de amor de un hombre que se enamora de su sistema operativo, que es una inteligencia artificial, que aprende a conocerlo de tal manera que él se identifica con su persona ideal, ¿cierto? Y sufre un enamoramiento. Allí nos muestran un asunto del lenguaje muy particular y es una naturalización, digamos, de esa máquina se vuelve muy cercana, tanto, digamos, en lo fonético, en lo sintáctico, en todos esos componentes lingüísticos. Y empieza a crear ese componente que es cognitivo, emocional en el sujeto, y vemos como, las máquinas nos van a reemplazar. ¿Será que estos cuerpos, como algunos paradigmas de la psicología, algunas propuestas dicen que sería posible emular nuestro cerebro en un chip, pues, y pasarlo a otro cuerpo, que el cuerpo es simplemente una funda? Eso tampoco es ciencia ficción, es algo en lo que se está trabajando realmente. Hay gente que realmente dedica su tiempo a pensar en cómo pasar su mente a un chip, y nos preguntamos, ¿somos información? ¿Solamente somos datos? ¿Qué somos? ¿Hay alma? Ese tipo de preguntas que surgen, y eso da miedo. A la gente le da miedo ser reemplazada, le da miedo no ser especial, le da miedo no ser parte fundamental del plan universal, y dejamos a veces estas ideas de lado. Está, por ejemplo, Sofía, que es la primera cyborg, la primera androide que quiere tener una ciudadanía, y empezamos a decir en algunos titulares de la prensa que ya hay cyborgs que quieren destruir el mundo, o sea, Terminator. Podemos pasar a la siguiente. Así pues que empezamos a hablar un poquito de qué es inteligencia artificial y eso cómo nos va a servir junto a las bases de datos y las redes de conocimiento y las redes neuronales para construir o aportar a los procesos de paz, de reconciliación y perdón. Bueno, siguiendo con lo que John está planteando, todo el tema de la inteligencia artificial
Surge por el cuestionamiento eterno que tiene el ser humano en torno al conocimiento, que no es una cosa pues que venga de hoy día o de la contemporaneidad. Es una vaina que viene de atrás, que viene de los griegos, ¿verdad? Todo el tema epistemológico. Por eso la inteligencia artificial tiene tantas cargas de muchas otras disciplinas que más adelante les empezaré a contar. Teóricamente la inteligencia artificial lo que pretende, o lo que es, o en lo que se basa, es un campo de estudio o una nueva ciencia que está surgiendo, viene más o menos desde 1956, desde la posguerra, ¿verdad? Es un campo de estudio que pretende dimensionar y explicar los comportamientos del ser humano, ¿sí? Inicialmente, para luego plantear posibles creaciones con este tipo de inteligencia, ¿verdad? Su enfoque más destacado entonces siempre va a tender a crear agentes inteligentes, pero John toca un tema muy importante con todo lo de la inteligencia artificial, porque nosotros las personas pues, del diario vivir somos, tenemos una negativa a aceptar eso que se está viviendo hoy día con el tema de la inteligencia artificial. Nos negamos a aceptar, y hay un temor generalizado con la inteligencia artificial, porque no queremos perder nuestra posición de especie dominante, ¿verdad? Cuando ya se le entregue toda esa inteligencia a la creación del hombre, porque el hombre es el que crea la máquina, y nosotros le entreguemos una inteligencia que sea capaz incluso de superarnos a nosotros como seres humanos, ahí va a empezar el problema filosófico. ¿Qué va a pasar entonces con la humanidad cuando toda esta inteligencia artificial se apodere del mundo? ¿Sí? Los agentes inteligentes van a ser la materialización de esa inteligencia artificial, y vamos a darnos cuenta que el influjo es histórico, viene desde la filosofía, la matemática, también la psicología, la neurociencia, la lingüística, tiene mucho que ver. Esos agentes inteligentes, entonces, ¿qué vienen siendo? ¿Verdad? Son unas entidades con autonomía intelectual, tienen la capacidad de generar, digamos, soluciones a problemas específicos. Y esos agentes inteligentes diseñados por el hombre, creados por el ser humano, tienden a responder a problemáticas del hábitat donde se están generando. Podemos pasar ahí ya. Bueno, el tema de los agentes inteligentes es algo que se ve en la cotidianidad misma. Nosotros no nos damos cuenta, pero ya tenemos ese influjo ahí metido. Los smartphones, todos los dispositivos inteligentes, las computadoras manejan todas las conceptualizaciones en torno a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora, ya aquí le tocaba un poco a John seguir con el tema. Bueno, hay muchas maneras de hacer inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial no es una, sino que para llegar a inteligencia artificial, los matemáticos, los ingenieros, que son principalmente los que se han preguntado matemáticamente, algebraicamente cómo funciona y cómo emular una inteligencia, inventaron muchas posibilidades. Una de estas es las redes neuronales, ¿cierto? No son una invención de ayer, solamente que ahora tienen un boom. ¿Por qué? Porque ahora sí se puede procesar la información, ¿cierto? Hace 40 años no era posible sino tener un pequeño chip que almacenaba 500 kilobytes y allí no se podía procesar nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos unos grandes procesadores, una gran cantidad de hardware que nos permiten procesar esa información y por lo tanto cumplir con esas expectativas de la ciencia ficción. Como dije entonces, las redes neuronales solo es una forma de acercarse a la inteligencia artificial. Esta en particular es una versión simplificada del sistema neuronal de los seres humanos, ¿cierto? Nosotros pensamos comúnmente que las neuronas solamente existen en el cerebro. Las neuronas realmente están en todo el sistema nervioso, tenemos neuronas en todo el cuerpo, no están solamente en nuestro encéfalo. Entonces, estas neuronas emulan ese cuerpo, ¿cierto?
emulan esto como teniendo una neurona y después teniendo sus dendritas, y a través de unos procesos sinápticos virtuales, como inputs numéricos, empiezan a enviar una información, y esta información, a través de ciertas posibilidades, entrega un resultado, pero de una manera muy especial. Pasamos. Esto es algo que ya les había explicado, y lo que era muy importante aquí es que a este tipo de desarrollo de inteligencia artificial se le denomina Machine Learning, o sea, porque realmente no es un algoritmo secuencial, no es como que alguien lo programó y ya se sabe qué va a hacer, sino que no se sabe. Así como el pensamiento abductivo, que uno no sabe ese niño de dónde salió con esas ideas tan extrañas, porque es muy aleatorio, o sea, no tiene como todas las variables de una manera controladas. El Machine Learning funciona de esta manera, o sea, hay un montón de variables que se introducen y el sistema, a partir de un proceso de ejemplos y de entrenamiento, empieza a buscar probablemente cuál sea la respuesta más cercana y la mejor respuesta. Ahora bien, esto no es simplemente un modelo estadístico, porque tiene un montón de aplicaciones, digamos, matemáticas, algebraicas, que lo diferencian de ser simplemente un sistema que predice, no predice, sino que aprende. Se basa en eso que denominamos ejemplos y se procesa en paralelo, o sea, hace muchas cosas al tiempo. No es que se asigne una tarea o un dato, sino que él va a analizar muchísimos datos a la vez a partir de una base de datos de aprendizaje. Y tiene algunos elementos que son muy importantes, que ahorita vamos a ampliar, que es este asunto del aprendizaje del lenguaje natural a partir de las redes neuronales y los siguientes niveles computacionales. Es decir, ahora nosotros pues pasamos de estar tocando pantallas a empezar a hablar con los dispositivos y que esos dispositivos respondan y que tengan esa, pasamos a la siguiente, y que tengan esa, bueno, me encanta la magia de la tecnología, el glitch. Bueno, lo que pasaba ahí, se los voy a explicar, era un esquema que son unas bolitas que simulan la entrada de los datos. Entonces, esos nodos, esas bolitas, son como las neuronas. Allí se introduce una información, un número, normalmente son números porque casi todo lo que se introduce en código son números. Entonces, esos números se empiezan a sumar y a restar en una gran, digamos, en una gran matriz, y dependiendo de lo que haya ingresado a la matriz y de cómo se haya construido cada bracito sináptico de esos, se puede obtener un resultado. La explicación de esto yo sé que es muy compleja, pero lo que nos interesa realmente es que estos nodos funcionan prácticamente como una neurona. Hay unos nodos que generan más plasticidad que otros, es decir, son más rápidos, son más eficaces. El sistema aprende a saber cuáles respuestas son más eficaces para esa persona que introdujo los datos, y como nosotros, incluso cuando tenemos accidentes cerebrovasculares o traumas craneoencefálicos, que personas pierden el habla o algunos idiomas, o el habla, algunas funciones, digamos del cuerpo, el cerebro ya ha construido otros caminos. Es lo mismo, estos algoritmos aprenden a construir otros caminos para recuperar y para saber cuál es la vía más rápida. Uno de estos ejemplos, pues que es el ejemplo más básico de redes neuronales, pero que todavía está en un nivel muy básico, es por ejemplo lo que tenemos en los teclados cuando tenemos el texto predictivo, el autocorrector, que todavía es un nivel muy bajo de inteligencia artificial predictiva con redes neuronales. ¿Qué hace? Estas cadenas de Markov, que es como la base de estas, digamos de, eso es por allá de 1907, imagínense, cuando se pensó en eso. Esas cadenas de Markov simplemente lo que hacen es que a partir de algo que tú escribes previamente, él va a saber qué es lo que quieres escribir más adelante porque aprende tus patrones. Es decir, por ejemplo, si uno saluda en el teclado a alguien, hola bebé, cuando tú pones hola, automáticamente el sistema va a saber que tú quieres decir bebé. Entonces él va a aprender continuamente eso. Y en la medida en que uno más utilice el autocorrector, en que lo corrija, porque tiene muchos errores, todavía está aprendiendo, es un niño, va a ser mucho más efectivo, ¿cierto?
Esas cadenas de marca pues, son un nivel muy bajo, pero es más o menos para lo que sirve el sistema. Pasamos. Bueno, entonces, finalmente es eso, o sea, esas bolitas son unos ecualizadores, entonces por ahí pasan los datos y eso va decidiendo si esos datos son importantes o no, y a partir de eso va a generar resultados mucho más precisos. También se aplica la producción de un lenguaje más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan, por ejemplo, para el asunto que vamos a hablar enseguida, digamos de generación de lenguaje natural, es siempre y cuando las bases de datos de las que viene ese lenguaje natural, que en este caso podrían ser bases de datos terminológicas, que están cargadas de contextos específicos, ese sistema va a poder generar un lenguaje que se acerque a ese sujeto con el que está interactuando, tal y como si estuviera hablando, digamos, en sus términos. Entonces, Adrián nos va a explicar un poquito más de ese lenguaje natural, de esa generación de lenguaje natural. Perfecto. Si bien la tarea de nosotros era quitar ese miedo generalizado por medio de una buena explicación, creo que la tecnología no nos ayudó un poco con el miedo generalizado, que lo que puede suceder si la inteligencia artificial se apodera de nuestros mundos. Lo que sí hay que tener muy claro y lo que hay que tener como un objetivo es que hay un deber por parte de la comunidad académica, investigativa y científica en, digamos, ponernos en el mismo momento histórico que estamos viviendo. La negativa no solamente se da por el temor generalizado, sino por ese clamor por lo pasado. Entonces nosotros tenemos el deber de acomodarnos a lo que es la inteligencia artificial y aprovecharnos de esa inteligencia artificial para buscar soluciones a las problemáticas de la sociedad. ¿Qué es entonces la generación del lenguaje natural por medio de una inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que definir, ¿qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural es el lenguaje que habla cualquier cultura o cualquier sitio o la lengua que ejecuta cualquier pueblo, cualquier nación, ¿verdad? La generación del lenguaje natural dentro de la inteligencia artificial es una tarea multidisciplinar y lo que busca es generar un lenguaje que ataque directamente a los habitantes o a los individuos de una sociedad específica. El objetivo principal de esta disciplina de la generación del lenguaje natural es crear aplicaciones informáticas, es decir, inteligencias artificiales o agentes inteligentes capaces de producir sus mismos textos, que puedan hablar un mismo lenguaje, como enseñarle a hablar a un bebé, ¿verdad? Como enseñarle a hablar a un infante. Entonces, para lo que nosotros queremos, o a lo que nosotros queremos llegar es a un agente artificial que venimos trabajando, que venimos creando desde el grupo de investigación. John y yo hemos discutido mucho sobre el tema y necesitamos crear, textos informativos, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ligar esto con todo el trabajo que se ha hecho en las redes de conocimiento, con todas las bases terminológicas, porque ese lenguaje natural dentro de los agentes artificiales solamente funciona a partir de unos data points. Esos data points son bases de datos terminológicas o de palabras que van a estar en la base de toda esa creación, ¿verdad? Entonces ahí lo que pretendemos es generar un lenguaje informativo, un lenguaje persuasivo y que permita entablar relaciones de diálogo, ¿sí? A partir de la terminología. En el grupo de investigación, en este momento el proyecto de la precisión conceptual en el marco de la salud sexual, se hace constantemente rastreos terminológicos en los textos. Eso se hace con el fin de poder empezar a desarrollar, digamos, estrategias suficientes para, atacar las problemáticas de las personas que han sido abusadas sexualmente en todo este tema del posconflicto. ¿Podemos pasar, compañera? Para ello, danos 5 minuticos más, Adri, por favor. 3. Hay una aplicación que nos va a servir de base para lo que nosotros estamos generando, que se llama Réplica. Yo nos va a explicar un poco, pero es muy rápido. Bueno, yo voy a acelerar un poquito, entonces voy a tratar de ser muy claro. En el mundo ya hay una serie de, entre comillas, inteligencias artificiales, pues digo entre comillas porque todavía son inteligencias de bajo nivel, entonces, pero muy funcionales. Réplica, por ejemplo, fue algo que se inventó para la gente que se sentía muy sola,
¿cierto? Y una ingeniera decidió tomar un montón de textos de un montón de personas, de sus amigos, de sus chats, y a través de un algoritmo, lo que hizo fue empezar a generar un sistema de aprendizaje donde la persona crea su réplica. Yo creo un sujeto que me reconoce a mí y aprende, reconoce las fotos de mis amigos, habla de mis amigos, me pregunta por mi trabajo, me pregunta por mi estado emocional y hace evaluaciones de personalidad, de ansiedad, de depresión, dependiendo de eso. También en el caso de que las personas tengan ideas suicidas o algo, sugiere rutas, ¿cierto? Pero claro que eso está en un contexto específico, pues está primero en inglés, está en un contexto, digamos, muy norteamericano todavía, entonces digamos que para otros usuarios todavía es muy difícil usarlo y se cansan muy rápido porque entrenar una inteligencia artificial requiere tiempo. Lo mismo que otras, que todo el mundo tiene en sus teléfonos, Cortana, Siri, que también, si bien son inteligencias de bajo nivel, todavía, aunque parezcan muy inteligentes, no lo son, simplemente son bases de datos conectadas y que tienen ciertas respuestas automáticas a ciertas preguntas, funcionan de esa manera, pues funcionan con estos asuntos muy seriales, ¿cierto? De condicionales, si esto, entonces esto, si no lo otro, así. Pasamos, por favor. Adelantémonos un poquito ya al final. Ya les voy a resumir esas diapositivas, pasemos a la siguiente. Esto es de lo que les queremos hablar un poquito, y es que ahora, digamos, en las atenciones de primer nivel en salud y en salud mental, que fue algo que es muy inspirador, y es que la OMS pretende que hay unos sistemas de información para atender a la gente en primer nivel de salud mental que tengan problemas emocionales y tengan que ser, digamos, emocionales y cognitivos y de todo tipo, digamos, a nivel psíquico, y que tengan que ser atendidos, pero que como no hay forma de atender a todo el mundo y no hay psicólogos en todas partes, no hay psiquiatras en todas partes, entonces hay sistemas que en primer nivel permiten recoger esa información, hacer un prediagnóstico para poder dirigir, usted necesita ese tratamiento, usted necesita ir donde ese especialista o estas cosas. Entonces así surge esta idea de hacer Atenea. Atenea es un sistema, una red de atención, un asistente para atender a estas personas que tienen alguna necesidad, ¿cierto? En este caso podríamos hablar como posibilidad, porque como es un sistema abierto, estamos hablando de víctimas. ¿Qué pasa? Uno no tiene la confianza suficiente después de haber pasado por una situación terrible, de ir a contarle a cualquiera sus emociones. Primero, porque a veces hay sentimientos de vergüenza. Segundo, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar, y esa es la más común. La mayor parte del tiempo nosotros no queremos escuchar lo mal que están las otras personas, porque ya estamos lo suficientemente mal, tenemos muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tener una inteligencia artificial preparada emocionalmente, entre comillas, para hablar en los términos de esas personas? Y no estamos hablando de una aplicación que pregunte, hola, ¿cómo estás?, sino que entienda lo que el otro está diciendo en esos términos, lo que habíamos visto en otras ponencias, si es están hablando de cierto elemento específico, cómo esa inteligencia artificial va a saber qué significa esa palabra y cómo atender. Esa inteligencia artificial lo que hace es decir, listo, usted tiene estos problemas, me habló en esos términos, la ruta para hacer esto es esta, obviamente en un lenguaje que esa persona pueda tener más cercano y más contenido. Finalmente, ya así para cerrar completamente, es mostrarles cómo realmente se articula todo esto, porque era la pregunta, o sea, hablamos de inteligencia artificial, de redes de conocimiento, de un montón de cosas, pero eso parece aislado y no. Esta primera parte de arriba son las bases de datos terminológicas con las redes de conocimiento. Aquí digamos que está la primera semilla de eso, esas redes de conocimiento están alimentando esas bases de datos y viceversa, porque es un trabajo continuo. Esas bases de datos pasan por un sistema neuronal que genera data points, que genera un sistema para el aprendizaje y pasa directamente a las inteligencias artificiales, ¿cierto? Que esa es la base, o sea, ya tiene una base lingüística, una base terminológica para saber en qué contexto social y cultural se está hablando, y a partir de eso va a aprender de las personas que están allí y necesitan atención. En este caso, digamos, hablamos de víctimas, de personas que necesiten hablar de un tema en concreto,
Y no es solamente que hablen del tema y hagan catarsis, sino que el sistema los conecte a los servicios y a las instituciones necesarias y que esas instituciones al mismo tiempo estén otra vez conectadas a las redes de conocimiento. ¿Por qué? Porque finalmente, a pesar de que nuestros problemas nos atacan en solitario, de que tenemos esa sensación de estar solos y estar abandonados, finalmente son los otros y la compañía de los otros los que nos permiten crear redes fuertes de apoyo. Pero para uno apoyarse en esas redes, primero tiene que tener una contención básica de su malestar. No sé si Adrián quiere agregar algo y ya, eso es lo último. Bueno, la pertinencia de la agente artificial que nosotros estamos planteando y por qué se articula con el proyecto que estamos desarrollando en este momento de manera interdisciplinar, es que decíamos que el lenguaje natural tiene que ver directamente con la interdisciplinariedad. O sea, tiene que tener varias posturas, varios puntos de vista, y cuando se hace ese rastreo terminológico, que es una cosa que los muchachos han hecho muy bien, o esa selección de textos que las otras profes nos han entregado constantemente al proyecto, lo que se va a lograr es que esa base de datos se llene con los conceptos necesarios para poder abordar a esas personas que han sido violentadas por todo este tema sexual. Y aparte de ello, el sistema tiene que ir generando, porque en eso se basa pues la inteligencia artificial, un lenguaje común con la persona que se está acercando. Para ser más claros, esa inteligencia artificial funciona como un WhatsApp. Esa persona empieza a conversar constantemente con ella, empieza a contar qué es lo que le está sucediendo. Dentro de su base de datos hay una terminología que fue rastreada en textos académicos de alta categoría y se bajaron, se desempoderaron, se pusieron al nivel de la persona que está siendo abordada, y esa persona, digamos, está siendo preparada para que ahí sí entre la institucionalidad, que también tiene la responsabilidad de responder por esas personas que están siendo afectadas. En eso se basa el posconflicto, y a eso le queremos apuntar con esta inteligencia artificial. Nosotros lo estamos haciendo como un prototipo, ya lo estamos creando teóricamente, se llama pues Atenea, y es eso, preparar a la persona que fue afectada para que la institucionalidad la aborde de una manera directa, y que esa terminología que estaba elevada, que estaba a un nivel nada más de académicos, sea puesta al nivel de las personas que, por lo regular, las personas que fueron abusadas en el conflicto, son personas de bajos recursos y con baja educación. Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando en este momento, y bueno, ya, muchas gracias, muy amables.